Sean todos bienvenidos a esta presentación donde le vamos a mostrar de manera correcta cómo realizar el examen físico del cuello para así tener un mejor diagnóstico de las patologías presentes en este. La semiología es el cuerpo de conocimientos que se ocupa de la identificación de diversas manifestaciones, como son los signos y los síntomas, de cómo buscarlos, interpretarlos y agruparlos en síndromes. Es fundamental que el examinador realice el interrogatorio y el examen físico, lo cual se conoce como método clínico, que es el arte y ciencia del diagnóstico. El cuello es un área de transición entre el cráneo, el tronco y las extremidades superiores, que funciona como un conducto para estructuras especializadas, como son la laringe, la tráquea, el esófago, la glándula tiroides y la paratiroides. La irrigación sanguínea del cuello está dada principalmente por lo que son las arterias carótidas. El drenaje venoso depende de la vena yugular interna, externa y anterior. Datos epidemiológicos demuestran que la mayoría de los tumores que se presentan a nivel del cuello son 80% malignos y metastásicos. El 20% restante son benignos y de origen focal. El examen de la cabeza y el cuello deben de complementarse, dada la frecuencia con la que algunas lesiones de la cabeza, la cara o la cavidad bucal afectan a los ganglios linfáticos cervicales. Las herramientas que utilizaremos para la exploración del cuello consisten en inspección, palpación y auscultación, complementado a lo que es la historia clínica del paciente. La inspección está orientada a la búsqueda de cambios en la forma y la simetría del cuello, la posible presencia de pulsaciones, hinchazón o limitaciones de los movimientos, la existencia de adenopatías tales como son el bocio, el lipoma, quistes o tumoraciones. En este caso, es importante la ubicación del aumento de volumen cervical, ya que este nos orienta al posible diagnóstico. En la piel se buscan signos vasculares, congestión venosa, cicatrices quirúrgicas, nevos o radiodermitis. Es importante que el examinador identifique ciertas estructuras, como son el músculo esternocleidomastoideo, la glándula tiroides, la tráquea, las pulsaciones del cuerpo carotídeo, la segunda porción de la arteria subclavia y el hueso hioides y sus astas mayores. El examinador debe extender el cuello y someterlo a tensión. El músculo esternocleidomastoideo será fácil de delimitar los triángulos anterior y posterior. La palpación es el método de la exploración que se vale del sentido del tacto para complementar lo observado en la inspección. Esta se va a realizar con la superficie palmar de la punta de los dedos índice y medio para describir la característica o superficie de alguna masa o nódulo palpable, donde vamos a describir su localización, su tamaño, su forma, su delimitación y si presenta dolor. Es útil en ocasiones flexionar el cuello con una mano en el occipital mientras la otra palpa, y así podemos conseguir el grado de relajación necesario. La palpación de los ganglios linfáticos la vamos a realizar en un orden sistemáticamente organizado, comenzando así la palpación de los ganglios preauriculares, siguiendo con la palpación de los ganglios postauriculares, siguiendo así con los occipitales, los tonsilares, los submandibulares, los submentonianos y siguiendo con la cadena de ganglios linfáticos cervicales, superficiales, anteriores y posteriores, continuando con la cadena de ganglios cervicales profundos. Es importante también tener en cuenta lo que son los ganglios supraclaviculares cuando están aumentados de tamaño por patología de otras áreas como son el esófago, el estómago y los pulmones. A nivel del triángulo anterior vamos a palpar el pulso carotídeo que se va a encontrar en la superficie externa del asta mayor del hueso hioides. También vamos a palpar en el triángulo posterior las pulsaciones de la tercera porción de la arteria subclavia que se va a encontrar en el borde externo del músculo esternocleidomastoideo y la clavícula. También es importante palpar la tráquea en busca de limitación de movimiento y de sensibilidad o de alguna desviación. Es importante también tener en cuenta lo que es en la palpación profunda, que ésta va a comprimir los ganglios contra los músculos de manera que no podrán ser percibidos. Por eso se recomienda una palpación delicada, suave y con movimiento de rotación. La glándula tiroides es una glándula neuroendocrina que se encuentra debajo del cartílago tiroides y sobre la tráquea. La tiroides normal suele ser mejor palpable en pacientes delgados que en pacientes obesos.
y se puede describir como una masa firme y lisa que se eleva al momento de la deglución. Para examinar la glándula tiroides, el examinador se coloca detrás del paciente e inmediatamente hace lo posible por localizar la tráquea para buscar un desplazamiento de la misma. Luego se delinea la tiroides con los dedos y se le pide al paciente que deglute para que la glándula se pueda desplazar entre los dedos y así tener una mayor apreciación de la misma. Luego nos colocamos frente al paciente para evaluar y palpar el vaso del polo superior y así estimar el grado de vascularización. Esto lo vamos a realizar colocando un dedo pulgar debajo del borde anterior y otro dedo pulgar debajo del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y así encontrar ciertas patologías como son hipertiroidismo, hipotiroidismo, tiroiditis aguda, tiroiditis subaguda no específica, bocio nodular, bocios múltiples, bocio de Hashimoto, entre otros, y así obtener lo que es un mejor diagnóstico. Al hacer el examen del cuello es importante auscultar la arteria carótida, deteniéndonos en tres áreas importantes como son la base, la bifurcación y la arteria carótida interna, con el objetivo de buscar soplos donde vamos a describir su configuración, su intensidad y su sincronicidad con el pulso. También vamos a encontrar soplos de ciertas áreas como son soplos de la glándula tiroides en el hipertiroidismo, soplos arteriales en la estenosis de la arteria carótida primitiva, soplos irradiados de lesiones valvulares aórticas, soplo venoso por el aumento de la velocidad circulatoria, como por ejemplo en anemia. Es importante diferenciar los soplos de la arteria carótida de los soplos de origen cardíaco, ya que los soplos de origen cardíaco, al desplazar el estetoscopio hacia la región cardíaca, tienden a aumentar su intensidad. Los linfáticos del cuello son estaciones que frenan y filtran enfermedades. Aquí se examinan lo que son adenopatías, volumen, consistencia, localizaciones, entre otros. En los ganglios linfáticos palpables se observan o se describen lo que son consistencia, movilidad, sensibilidad, delimitaciones, localización, su forma. Y esto puede realizarse de dos maneras, que una es superficial y la otra es profunda. Sus estaciones son pre y retroauricular, submandibular, la cadena del esternocleidomastoideo y la cadena yugogástrica. Ahora trataremos algunas lesiones congénitas del cuello. Aquí se sabe lo que es el quiste del conducto tirogloso. Este está a nivel de la base de la lengua y el istmo de la glándula tiroides. Este se halla localizado en la línea media, pero su quinta parte se encuentra en la localización lateral para que pueda confundirse con lo que es el quiste de la hendidura braquial. El diagnóstico se establece cuando se le pide al paciente que saque la lengua y el quiste se desplaza hacia arriba. También se puede saber lo que es el quiste y fístula de origen braquial. Este siempre está localizado por delante del músculo esternocleidomastoideo, aproximadamente a nivel de la bifurcación de la carótida. Su posición se encuentra uniendo el tercio superior con el tercio medio del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Es común la infección secundaria y puede aparecer lo que son los signos corrientes de inflamación o aumento brusco del volumen del tumor. La tortícolis es la rigidez del músculo esternocleidomastoideo. Esta puede ser congénita o adquirida. Esta presenta dolor al movimiento acompañada de incapacidad para girar. Esta produce una torsión característica y si es de larga duración puede causar una asimetría facial. Tumores del cuerpo carotídeo. Estos suelen confundirse con lo que son los tumores congénitos del cuello. Nace en la bifurcación de la carótida primitiva. Este punto se halla inmediatamente por detrás del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y frente al borde superior del cartílago tiroides. La glándula tiroides presenta algunas lesiones, entre ellas está el bocio, que es el aumento de la glándula tiroides. Se traduce externamente por una tumoración por parte anteroinferior del cuello, debajo de la laringe. El hipertiroidismo se caracteriza por el aumento de la actividad funcional, la vascularización de la glándula tiroides y el exceso de secreciones de hormonas tiroideas. En los síntomas tenemos lo que es oftalmo, bocio, hiperactividad, taquicardia, entre otros síntomas. Tenemos la tiroiditis aguda o bacteriana, que esto suele ser secundario a una infección de boca, amígdalas o nódulos linfáticos cervicales. La tiroiditis subaguda o no específica, aquí la glándula está aumentada de tamaño,
A la palpación es una masa dura y muy dolorosa, principalmente en las etapas iniciales. También tenemos lo que es la tiroiditis crónica, que es la causa más común en la enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, que en esta el sistema inmune ataca los propios tejidos del cuerpo, en este caso los de la glándula tiroides. El cáncer de tiroides. La única manifestación de un cáncer inicial se presenta como un nódulo solitario. En ocasiones, el nódulo se acompaña de metástasis en los ganglios linfáticos cervicales. Esto hace evidencia de una neoplasia maligna. Como diagnóstico diferencial entre un quiste o un adenoma benigno y una neoplasia maligna resulta casi imposible. Esto se considera cancerosa hasta que se demuestre lo contrario al operar. Ser médico es apasionarte por lo que haces. Luchar por lo que queremos y ser honesto. Y sobre todo, correr los riesgos que sean necesarios y no temer al fracaso.